Bienvenido a Venta Inteligente. Yo soy Carlos Sogor y hoy es un episodio un poco en el que voy a necesitar mucho tu ayuda. Y te explico por qué. Tengo que empezar diciendo que, ya lo comenté en el anterior episodio, la semana pasada fue una semana bastante especial en la que sucedieron varias cosas, pero que además se completó con mi asistencia al evento de marketing online de Joan Boluda en Madrid, y en el cual pues tuve la oportunidad de compartir mesa y de compartir mantel y de compartir charla y de compartir momentos muy agradables con muchísima gente relacionada con las ventas, con el marketing, con los negocios online. Como digo, esa semana parecía todo confabulado para que las cosas fueran bien y además fueran más grandes. Tuve un correo de algo que estoy negociando, de acuerdo, con una persona, algo que tiene que ver con los CRMs, y que una persona que tiene muchísimo conocimiento de CRMs, estoy valorando y está valorando él, porque yo ya lo he valorado y a mí me parece genial que participe en este podcast, pero él está valorando la opción de participar en este podcast de alguna forma, porque lo que me gustaría es que alguien muy experto en una herramienta muy concreta, pues aportara esa visión y aportara esas metodologías y esas características de la herramienta para hacer que tú, que estás escuchando esto, a la hora de, por ejemplo, de implementar un CRM, pues tuvieras información de primera mano de una persona que esté muy metida en este tema. Luego, además, también con Laura Fernández, que ya he hablado de ella, que contesté una pregunta de ella hace unas semanas simplemente, pues también he coincidido con ella en el evento de Joan Boluda y hemos estado hablando, y también mi intención es que colabore en este podcast. Pero no solamente con esta persona que de momento no puedo mencionar y con Laura Fernández. Mi intención es que Venta Inteligente se convierta aún más y todavía más en un podcast en un podcast práctico, en un podcast en el que toda la gente que necesite vender más, sea empresario, sea emprendedor, sea vendedor, sea lo que sea marketer, toda la gente que quiera mejorar las ventas, descubra no solo metodologías y herramientas para hacerlo, para mejorar esas ventas, sino que además de primera mano de gente que realmente está dedicándose a eso, expertos en su sector, vengan y nos ayuden a enseñarnos cómo utilizar esas herramientas, cómo implementarlas, cómo desarrollarlas, cómo conseguir exprimirlas al máximo. Y aquí es donde llega la ayuda que quiero pedirte a ti que estás escuchando esto. Soy de las personas que piensa que todo el mundo tiene alguna habilidad y que todas las habilidades son valiosas. De alguna forma, de mayor o menor medida, todas las habilidades son valiosas. Probablemente tú ahora mismo estés diciendo, ya, pero Carlos, yo, no sé, a lo mejor en sondeo de clientes no estoy a tu altura, pero probablemente en cierre de ventas seas mucho mejor que yo, o al revés, o en caracterización de cliente. La idea es que tú que estás escuchando esto, te pares a reflexionar. ¿En qué soy bueno? ¿Qué hago yo bien? ¿Comunico bien? ¿La gente me escucha porque tengo mucho conocimiento sobre un tema? ¿Cuál es ese tema? ¿Qué tema? ¿Sobre qué tema tengo mucho conocimiento? ¿Sobre qué podría yo ayudar al resto de gente? Si tienes un blog, o tienes un podcast, o tienes un canal de YouTube y tienes relativamente pocas visitas, porque obviamente si tienes un podcast o un blog o tienes un canal de YouTube y tienes 200.000 visitas por episodio o por artículo o por capítulo, pues sinceramente no creo que te vaya a aportar mucho. Ojo, yo estaría encantado de que participaras en Venta Inteligente, eso te va a ayudar a conectar con más comunidad y además con comunidad relacionada con las ventas, pero no sé hasta qué punto podría ayudarte a mejorar tu marca personal. Pero si tienes el típico blog o el típico podcast o el típico canal de YouTube en el que tienes 50, 60,
75 visitas por artículo, o tienes 40 suscriptores, o tienes 130 suscriptores, y hablas de ventas, hablas de liderazgo, hablas de gestión de equipos, hablas de comunicación interpersonal. Si hablas de cualquiera de estas cosas que directa o indirectamente pueden estar relacionadas con las ventas, ponte en contacto conmigo. Entra en menteinteligente.com/contactar y me dices, oye Carlos, mira, tengo un blog sobre, pues yo qué sé, sobre cómo vender mejillones. ¿De acuerdo? Pues oye, sería un nicho buenísimo. Si tienes un blog sobre cómo vender mejillones, sería un nicho muy concreto. Pero probablemente esas experiencias tuyas, ese conocimiento tuyo en la venta de mejillones pueda servir a alguien, aunque no venda mejillones, aunque venda berberechos, o venda anchoas, o venda naranjas, o venda coches. Probablemente tienes algo que compartir que sin duda es interesante para los demás. Quiero que este podcast, además me gustaría poco a poco ir más convirtiéndolo en algo de preguntas y respuestas, de solucionar problemas reales de venta de gente concreta y de gente real que necesita ayuda para mejorar sus ventas, que necesita ayuda para vender más. Si una de las cosas que me he dado cuenta en el evento de marketing online de Joan Boluda es que hay cientos de personas que están interesados en vender más, pero que no conocen exactamente cuáles son las posibilidades, o no conocen la metodología, o no conocen las herramientas, o simplemente no conocen la estrategia de cómo hacerlo. Esa es mi labor. Esa es la labor que yo... Una de las cosas que Joan, que además es una persona si alguna vez tenéis la suerte de coincidir con Joan Boluda en un evento y estáis cerca de él, veréis que es una persona que desborda energía. Pues una de las cosas que Joan nos dijo al principio era que quería que todo el mundo se fuera de allí con una única acción, con una única idea que llevara a cabo, pero que la llevara a cabo. Que él no quería que todo el mundo se llevara 50, 100 conocimientos nuevos o 100 ideas nuevas de negocio. No, él quería que se llevaran las que fueran, pero que al menos una de ellas se pusiera en marcha en el próximo mes, en el siguiente mes. Bueno, pues mi idea que se pone en marcha justo después de haber llegado de Madrid, de hecho estoy recién aterrizado de Madrid, aquí en Alicante, mi idea es exactamente esa. Mi idea es ayudarte a ti a que vendas más. Y si una de las formas de que tú vendas más en tu negocio es demostrando cuáles son tus conocimientos, demostrando cuáles son tus habilidades, mejorando tu marca personal, y puedo lograrlo a través de este podcast, estaré encantado. Porque si con eso conseguimos ayudar a otra persona más, yo te estaré ayudando a ti, tú estás ayudando a otra persona y ya estaré ayudando a 2 personas. Y si esa segunda persona es capaz de ayudar a una tercera, poco a poco esto se va a convertir en una pequeña red de gente que poco a poco entre nosotros somos capaces de ayudarnos, somos capaces de vender más, somos capaces de conseguir mejores resultados en nuestros negocios respectivos, y sobre todo generamos una red de conocimiento y una red de networking impresionante. He hecho muchísimos amigos, muchos ya los conocía, muchos he tenido la ocasión de desvirtualizarlos, Pedro, Manuel, José Manuel, yo es que no recuerdo ya, no tengo en la cabeza a cuánta gente que tenía ganas de desvirtualizar he desvirtualizado. A cuántos de los amigos que ya tenía y que conocía he vuelto a ver, Emilio, Miguel Ángel, Flavia, todos los que no conocía y he conocido a Estefan, he conocido a Juan Carlos, he conocido a Sergio, a toda esa gente que no conocía, que no sabía nada de ellos y que los he conocido este fin de semana. Muchísimas gracias porque me habéis ayudado mucho a tomar esta decisión, a tomar la decisión de abrir mi podcast, de que mi podcast sea una herramienta no solo para que yo comparta mi conocimiento contigo que estás escuchando esto, sino que tú que estás escuchando esto y que seguramente tienes algo muy importante que comunicar y que compartir con los demás y donde además eres capaz de aportarles valor, puedas hacerlo. Como digo, poco a poco
además con Carlos Caño de Z-Testers. Estábamos hablando precisamente de esto, surgió en la comida mientras estábamos comiendo en el evento de Joan. Comentábamos qué bonito sería hacer una especie de, igual que existen los guest postings, los guest posts en los artículos de los blogs, que yo pueda escribir un artículo de un blog y me lo publique en otro blog de otra persona. Qué bonito sería que todo el mundo pudiera, a través de mi canal de podcast y a través de mi canal de YouTube, compartir sus conocimientos, compartir herramientas concretas, conocimientos concretos, metodologías concretas, ideas concretas con el resto de gente que escucháis este canal. No quiero que Venta Inteligente sea un canal de Carlos Sogor. No quiero que sea un canal de YouTube de Carlos Sogor, ni un podcast de Carlos Sogor, ni un blog de Carlos Sogor. Quiero que sea tu blog, tu podcast, tu canal de YouTube donde compartir cosas interesantes sobre ventas. Y donde yo no llegue, que llegues tú. Lo que yo no sepa, que tú me lo enseñes y que se lo enseñes al resto. Y si por el camino consigo que, además, todo lo que tú muestres haga que mejore tu marca personal, que mejore el conocimiento de la gente que alguien que no sabía que eras capaz de hacer algo, te descubra y diga, eso es precisamente lo que yo necesito y esta persona es capaz de hacerlo. Pues eso es lo que yo me he planteado, que de aquí hasta junio de 2018 quiero conseguir con este canal de YouTube, que quiero conseguir con este podcast. Quiero conseguirlo también con la página de Venta Inteligente. Es decir, si tienes una idea, si tienes un conocimiento, si sabes cualquier cosa... Me llama además, o sea, todo esto, por ejemplo, un conocido... voy a contar una historia muy sencilla, ya sé que me voy a alargar un poco, pero es que me apetece mucho decirlo. ¿Hasta qué punto la casualidad hace que se generen sinergias interesantes? Yo conocí a una persona hace 20 años con la que solía bucear, buceábamos juntos en el mismo club de buceo. Es una persona de Alicante. Bueno, pues en el evento de Joan yo hice una pregunta. Esta persona, que además escuchaba mi podcast pero que no sabía que yo era aquel con quien había compartido tantas horas de buceo hace 20 años, me mandó un mensaje a través de LinkedIn: oye, Carlos, mira, escucho tu podcast, me interesa mucho, me gustaría contactar contigo y conectar porque soy consultor de CRM de Zoho. Sabéis que yo nunca he hablado muy bien de Zoho en este podcast, entre otras cosas porque es un CRM que exige demasiado esfuerzo de implementación y demasiado esfuerzo técnico, del cual yo no tengo conocimientos. Yo soy mucho más partidario de utilizar otros CRMs que ya están cerrados, que simplemente se configuran en modo de frontend, es decir, en modo de cuadro de mandos, en modo de dashboard, y yo simplemente tengo que mover ciertas cosas, pero yo no soy programador, yo no sé de programación. Entonces, por eso es lo que más miedo me daba de Zoho. Eso es lo que más me echaba para atrás de Zoho. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona me dice: oye, ¿qué tal? Soy consultor de Zoho, además soy de Alicante, me gustaría que conectáramos y habláramos un poco porque creo que podemos hacer cosas juntos. Cuando salimos del evento y íbamos a comer, me cruzo con una persona en las escaleras que hacía 20 años que no veía. Hombre, Alberto, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío, no nos veíamos desde que buceábamos juntos. Venga, vámonos a comer, venga, vamos. Subimos todos ahí con las 300 personas que asistieron al evento, nos íbamos hacia el comedor y hablando tal, y dice: pues no sé cuánto está. Pues yo lo que pasa es que tengo que buscar a una persona y tal. Digo: sí, ¿quién vas buscando? Dice: a Carlos Sogor. Digo: pero a ver, que Carlos Sogor soy yo. Y dice: ya, pero tú eres el Carlos Sogor de Venta Inteligente. Digo: sí. Y dice: ¿en serio? No me lo puedo creer. Y digo: ¿y tú eres Alberto Verdú, el de Zoho? Y me dice: sí. Digo: madre mía, esto sí que es una casualidad. Bueno, pues esa casualidad, de ahí salió un partnership que en 2 horas nos pusimos en marcha, pusimos algo en marcha y de hecho, a partir de la semana que viene, una de las cosas que yo voy a ofrecer en mis consultorías es precisamente implementar Zoho para hacer muchas cosas, para todo el tema de configuración de un CRM, de módulos de conectividad que se puedan conectar con módulos de facturación, con módulos de gestión, con módulos de control de stock, todo esto, que yo siempre había renunciado a eso porque me faltaba la parte técnica, me faltaba la parte de ingeniería. Y resulta que tenía aquí en Alicante una persona que además tiene un podcast. Si queréis escucharlo, os invito a suscribiros. Se llama Píldoras de CRM.
y lo tenía ahí al lado. Y además nos conocíamos desde hace 20 años, habíamos buceado juntos. Pues eso es lo que quiero conseguir. Quiero conocerte a ti, que estás escuchando esto. Quiero que me digas lo que sabes hacer. Quiero que se lo digas a todo el mundo a través de este podcast. Seguro que encontraremos la forma de hacerlo. Si quieres, si no te sientes a gusto hablando delante del micro, me pasas el artículo y llegamos a la forma en la que yo, por ejemplo, lo lea y lo diga, pues este es un artículo de fulanito de tal, del blog tal, en el que vamos a hablar de tal cosa. Solamente voy a poner un pero cuando me lo mandéis. Es decir, que esté relacionado directamente o indirectamente con las ventas, pero que de verdad sirva para mejorar los resultados, que de verdad sirva de alguna forma para vender más. Si tienes en tu cabeza, y seguro que sí, porque todos vendemos todo el tiempo. Todo el mundo está vendiendo todo el tiempo, aunque seas emprendedor, seas empresario, seas contable, todo el mundo está vendiendo todo el tiempo. Un contable, cuando está trabajando, está vendiendo su capacidad para realizar un trabajo. Es decir, todos estamos vendiendo todo el tiempo. Pues seguro que tienes algo que tú sepas y que yo aún no haya contado este podcast, pero que seguro que tú lo sabes explicar mejor que yo. Hazlo. Hazlo. Quiero que me ayudes. Quiero que ayudes a todos y cada uno de los que ahora mismo están escuchando este podcast, que por suerte son más de 2.500. Si quieres llegar a 2.500 personas, ayúdame a llegar a ellos. Ayúdate a ti mismo a llegar a ellos. Nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te recuerdo, ventainteligente.com/contactar. Me dices tu idea y seguro que podremos colaborar. Ya no quiero que Venta Inteligente sea más mío. Quiero que sea tuyo que estás escuchando esto. Hasta el próximo programa.